Buenos días, hermanos, muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional que hacemos todos los días, de lunes a viernes, temprano en la mañana, más o menos 9 de la mañana. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes para abrir la Escritura, para leer lo que la Escritura tiene que enseñarnos y aplicar esas verdades a nuestra vida. Muy bienvenidos. Estamos en esta serie que titulamos Los héroes de la fe. Héroes de la fe. Y estamos estudiando el capítulo 11 del libro de Hebreos, en donde aparece una lista de hombres y mujeres que vivieron por fe, que vivieron de acuerdo a lo que Dios les había dicho. Ellos oyeron a Dios hablar, creyeron en su corazón y vivieron en consecuencia de esa palabra. Si tiene su Biblia, los invito al capítulo 11 de Hebreos. Vamos a leer un versículo, Hebreos capítulo 11, verso 32. Verso 32, un solo versículo. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Como hemos venido diciendo en nuestro estudio, el autor del libro de Hebreos ha seleccionado un grupo de hombres y mujeres para hablar de la vida de fe. Cómo estos hombres vivieron en consecuencia. Porque hemos venido diciendo ya que la fe no es solo algo que está en la mente, no es algo intelectual solamente, sino que es algo que se debe traducir en nuestro accionar, en nuestra vida, en nuestro estilo de vida. La fe no es solo intelectual, la fe debe provocar acción. Si yo escucho que Dios habla y yo le creo a Dios, entonces debo vivir en concordancia con esas palabras que he oído. Esta lista de hombres y mujeres está compuesta de una variedad. Hombres que son reconocidos como grandes, fieles, obedientes, valientes. Pero parece que acá en este verso 32 el autor ha escogido tal vez algo un poquito menos famoso, por decirlo de alguna manera. Ha escogido tal vez a aquellos que podríamos, si leemos su biografía, decir, estas personas pareciera que no son tan héroes, que porque vemos algunas grietas en su vida. Y bueno, en el verso 32 comienza hablándonos de Gedeón. Un hombre, claro, le creyó a Dios, hizo obras heroicas, pero tuvo miedo, se escondió. Usted recordará, Dios le dijo, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Sí, pero si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué nos pasan estas cosas? Una demostración como de falta de fe. Lo mismo ocurre con Barak, que fue llamado por Dios para que saliera a la batalla, y cierto, y él no quería salir a la batalla. Dios le dijo, pero Débora era la mujer que estaba empujando, una mujer estaba empujando a este hombre. Pareciera que Barak no es el mejor ejemplo de un hombre de fe. Y luego el tercer ejemplo, el que veíamos ayer, Sansón. Sansón, ¿por qué está en la lista de los héroes de la fe? Pareciera que no está en concordancia, no está en armonía con Enoc, por ejemplo, con Abraham, con Moisés. Hombres verdaderamente fieles. Parece que hay una disonancia en estos hombres con aquellos héroes. Y parece que el autor de Hebreos con propósito ha puesto estos nombres que de alguna manera nos suenan raros, como él está en esta lista de los héroes de la fe. Y para continuar en esa idea, él va a mencionar un cuarto hombre llamado Jefté, que si nosotros leemos un poco su biografía, tampoco es alguien que podría llamar nuestra atención como un gran hombre de fe. Acompáñenme al libro de los Jueces, capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos. Jueces, libro de los Jueces, capítulo 11.
Dice verso 1, Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero a la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Recuerde que él dice claramente que su mujer era una prostituta, una ramera. Huyó pues Jefté, verso 3, de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Y Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces, verso 11, entonces Jefté vino a los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo, y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Este hombre, que menciona muy claro el capítulo 11 del libro de los jueces, era un hombre esforzado, era un hombre valiente, no le tenía miedo al trabajo, era un hombre de valor, intrépido, aguerrido. Pero por circunstancias de la vida, él nace, no tenemos información, pero él nace, su madre es una prostituta. Y esto produce que la sociedad lo rechace, partiendo por sus propios hijos. Es hijo de una prostituta. No hay honra en eso. Recuerde que los peores garabatos, las peores ofensas es llamar a alguien hijo de este tipo de mujer. Ya esto no puede ser peor, ser hijo de este tipo de mujer. Él es hijo de una prostituta. Así que él recibe el rechazo de su propia familia y de la sociedad. Esto le obliga a él a huir. Él huye, se va a otro lugar y se convierte en jefe de un grupo de salteadores, jefe de un grupo de salteadores. Él se dedica al pillaje. Él está haciendo esto, ha sido rechazado, ha sido rechazado por su propia familia y la sociedad. Se da cuenta que el prototipo difiere un poco, bastante, de lo que hemos visto anteriormente. Los versículos anteriores del capítulo 11 de Hebreos nos hablan de otro tipo de personas, y aquí nos habla de una persona que tiene mucho menos abolengo, no tiene gran dinastía, no proviene de una buena familia, es hijo de una prostituta. Así que el pueblo lo rechaza, el pueblo hace que él huya, finalmente hace eso, y él encuentra este grupo de hombres con los cuales se dedica al pillaje. Algo pasa, el pueblo comienza a ser oprimido por los amonitas, no pueden vencer a los amonitas, así que los ancianos de Galaad envían por Jefté, lo mandan a buscar y quieren hacerlo jefe de sus ejércitos. Quieren hacerlo jefe de sus ejércitos. Y esto le llama mucho la atención a Jefté. ¿Acaso ustedes no me desecharon, no me despreciaron, no me pidieron que me fuera? ¿Por qué ahora quieren hacerme jefe de los
del ejército. Era una buena pregunta. Ahora que ustedes me necesitan, me mandan a buscar. Es muy raro. Pero finalmente accede. Ahora, él dice, ¿no?, que está dispuesto, que va a enfrentar a los amonitas, que va a librar a Galaad de esta incursión de los amonitas. Él envía mensajeros a hablar con el rey amonita y está en ese diálogo y él va a ir a la batalla. La fe de Jefté se manifiesta en eso, en confiar en Dios para los detalles, confiar en Dios. Esta batalla no era fácil, era complicada. Tenía personas que se dedicaban al pillaje, no eran soldados profesionales. Los madianitas tenían un grupo selecto de guerreros. Así que esto no era fácil. Así que bueno, si Dios lo ha puesto en esta encrucijada, si Dios lo ha puesto en esta situación especial, entonces es Dios el que tiene que salir en su favor. Entonces Jefté, antes de ir a la batalla, después que el rey de los amonitas no escuchó las razones de Jefté, entonces Jefté hace algo. Verso 29. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés. Y de allí pasó a Mizpa de Galaad y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. El Espíritu vino sobre él, lo capacitó, lo dotó a él para cumplir esta tarea de librar a Galaad. Y mira lo que dice el verso 30. Y aquí se produce esta crisis, este trance, ¿no?, que nos provoca la vida, ¿no? Que más que la vida produce estas disociaciones, estas confrontaciones, estas cosas que a veces no entendemos. Jefté hace algo que es bastante raro, ¿no? Y Jefté dice, hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos. Esto ya prácticamente era un hecho, pero él decide hacer esto. Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Es una promesa bastante rara. Es una promesa que desde mi punto de vista era innecesaria. No era necesario hacer ese voto porque Dios ya le había dado la victoria de los madianitas. Dios quería la victoria de los madianitas. Dios quería librar a Galaad de los madianitas. Era innecesario hacer este voto bastante sorprendente, temerario, de ofrecer en holocausto a cualquiera que saliera de su casa cuando él regresara victorioso. Sigamos leyendo. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, claro. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda a los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces le dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes.
Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galaadita, 4 días en el año. Aquí vemos algo, una desazón, obviamente, algo que no encaja. No hay armonía aquí. Jefté ha recibido de parte de Dios esa comisión de vencer a los amonitas. Dios le garantiza la victoria, pero él hace un voto bastante intrépido, bastante necio de alguna manera también, innecesario de todos modos, pero hace un voto que si Dios le da la victoria, entonces Él va a ofrecer en holocausto, como dice el verso 31, al primero que salga de su casa a recibirlo. Era innecesario, pero lo hizo. Y cuando él vuelve victorioso de vencer a los amonitas, su hija es la primera que sale con danzas y panderos para recibir a su padre victorioso. Y él rasga su vestidura y dice, oh, tú ahora eres causa de mi dolor porque tengo que cumplir el voto. Y la hija le dice, haz conmigo como tengas que hacerlo. Hay un voto innecesario. Hermanos, a veces nosotros hacemos promesas vacías, promesas a la ligera, promesas rápidas, promesas provocadas por la pasión, la emoción, el momento emocional. ¿Cuántas veces hemos actuado emocionalmente para luego arrepentirnos? ¿Cuántas veces? Bueno, en este caso ha ocurrido así, su hija ha salido y él tiene que cumplir esa promesa necia que hizo a Dios. Algunos han dicho que hay 2 posibilidades. La primera es que su hija se convertiría en un sacrificio, en un holocausto. Es decir, él iba a sacrificar a su hija. Muy pagano, por cierto, ofrecer hijos, quemarlos, ofrecerlos en sacrificio. La otra posibilidad es que cuando él ofrece a su hija, holocausto no necesariamente quiere decir una ofrenda quemada, sino que muchas veces esa palabra quiere decir una ofrenda completa, como la vida completa de esta joven. Y eso quiere decir que ella nunca iba a casarse, nunca iba a ser ofrecida en matrimonio. Por eso dice que ella pidió la posibilidad de ir con sus amigas para llorar su virginidad. Es posible, algunos comentaristas dicen que es posible que esto signifique que ella nunca se casó, porque dice que ella nunca conoció varón. Es posible que ella haya seguido con vida, pero nunca casarse, nunca darle descendencia a su padre. Es probable. Yo me inclino, personalmente, podemos tener diferencia, me inclino por la segunda opción. No habla específicamente o necesariamente de la muerte, sino que habla de que no ofreció a su hija en matrimonio, así que no hubo descendencia. Como fuere, este hombre que es mencionado en Hebreos 11 como un héroe de la fe, aparece haciendo cosas tontas, aparece haciendo cosas estúpidas. No era necesario o ofrecer esa promesa a Dios y llegar a tal punto de impedir el beneficio, la alegría de la vida de su hija. Y aquí tenemos, como dije, en el verso 32, tal vez se encuentran esos héroes que no brillan con la intensidad de otros, que su vida está marcada por una mezcla de luces y sombras, en algunos casos bastante sombras, como en el caso anterior de Sansón. Aquí tenemos un hombre con aciertos y desaciertos, como es la vida misma, ¿no? Como es la vida misma, porque no siempre tenemos una sola línea, no siempre vamos en una línea recta. Tenemos curvas, tenemos cimas, tenemos valles, tenemos pic, tenemos descenso, tenemos momentos de victoria, tenemos tiempos de derrota, tenemos tiempos de ser sensatos y tiempos de ser insensatos. El autor de Hebreos creo que escoge a propósito, con propósito, estos nombres que no están al azar, que no están puestos ahí al azar, están puestos para mostrarnos que la vida de fe también es una vida
de luces y sombras, de grises, de tonos no claros, de vidas que no caminan siempre con Dios, no siempre estamos enchufados, no siempre tomamos buenas decisiones, no siempre acertamos, no siempre somos certeros en nuestras decisiones, sino que muchas veces somos pasionales, nos asustamos y tomamos malas decisiones. Creo que el verso 32 habla de estos héroes que no brillan con la intensidad de los otros, sino que es una amalgama, una mezcla de fe y de temor, de buenas decisiones, malas decisiones, de luces y sombras. Eso es la vida de Jefté. Mañana vamos a hablar de un grande entre los grandes, pero que también tuvo sus grandes sombras. Vamos a hablar de David. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Mañana seguiremos estudiando el verso 32 del capítulo 11 de Hebreos en esta serie que titulamos Los héroes de la fe. Muchas gracias por acompañarme. Que Dios les bendiga.